Muchas gracias por ver este video. Hoy vamos a hablar de algo que no es muy común en Japón, que son los crímenes. Cuando nosotros pensamos en Japón, casi nadie piensa en una criminalidad eh, muy pronunciada. Todo lo contrario, lo que pensamos en Japón es que es un sitio muy seguro, es un sitio muy estable, tiene un bajísimo índice de desocupación. Esto lo hace en este momento, en el año 2022, es de el 2,8%, lo cual es un índice de desocupación muy bajo. Ha subido solamente una décima luego del periodo de la pandemia, del periodo más fuerte de la pandemia. Esto hace que la casi plena ocupación hace que muy poca gente tenga tiempo de sobra. Aquí se vive una vida muy estructurada, entonces hay poco espacio para pensar en cometer crímenes. La realidad es que la tasa de criminalidad en Japón es muy baja, y no solamente hablo de robos o hurtos comunes, robos de bicicletas o fraudes informáticos, los cuales sí hay muchos y hay que tener mucho cuidado cuando uno hace compras en línea. Pero básicamente los robos a mano armada no existen. Básicamente no existen. Primero porque hay leyes muy rigurosas aquí en Nihon que prohíben la tenencia de armas de fuego. Luego de un riguroso estudio es que recién se puede obtener una de las un permiso para tener un arma de caza, es decir, rifles de alto poder, para realizar esa actividad, llamémosle deportiva, para quienes la realizan. Y lo que estamos viendo ahora son imágenes del barrio más pobre de Tokio. Este es el barrio más pobre de Tokio. Esto es lo más, digamos, este lugar no solamente tiene los índices más bajos de, de lo que las personas ganan por mes, sino que además tiene la tasa más alta de criminalidad de Japón, de Tokio en este caso en particular. Esto está muy cerca, esto está en la estación Adachi, y básicamente la estación del Shirai o el Japan Rail Adachi. Y esta zona, así como la ven, es la zona más pobre de Tokio. Llama mucho la atención, pero los delitos que suelen haber en estos lugares en general son robos de bicicleta, o sí la desaparición de algún producto o de algún artículo de la puerta de una casa, o algún robo de un paquete, o se puede ver tal vez alguna persona en situación de calle. Pero bueno, la realidad es que así es la zona más pobre de Nihon. La realidad es que si yo lo comparo con eh, los índices de criminalidad que existen en otras partes del mundo, por ejemplo, los índices de criminalidad no solamente de robos, sino también los índices de criminalidad que se corresponden a crímenes violentos. En Japón los crímenes violentos usualmente se dan por el uso de arma blanca, es decir, por el uso de cuchillos, pero no con armas de fuego. Y estos crímenes violentos tienen un porcentaje del 0,2% de víctimas en relación a 100.000 habitantes. Si nosotros lo comparamos estos índices con, por ejemplo, las 28 víctimas cada 100.000 habitantes que podemos obtener, que podemos encontrar en México, o las 30 de Brasil, básicamente estamos en la presencia de un lugar realmente muy seguro, que
difícilmente podamos encontrar en otros sitios. Hay países muy contados, por ejemplo, Alemania tiene un índice de un 1,1% cada 100.000 habitantes, Inglaterra tiene un 0,8%, España tiene un 0,7%, es decir, hay otros países en los cuales los índices que corresponden a crímenes violentos son muy bajos, pero en general en Japón, gracias a un montón de cuestiones que tienen que ver con la fuerza que tiene su tecnología y su producción, hace difícil que haya una situación económica o social que no pueda ser que no sea algo que se descontrole para los gobiernos aquí en Japón. Es muy interesante comparar estos índices con lo que sucede en otros países, pero básicamente aquí tenemos esa ventaja que continuamente se están haciendo estudios que tienen que ver con la delincuencia y los altos índices de criminalidad. Muchos de estos crímenes lamentablemente tienen que ver con la presencia de extranjeros en Japón, y es una lástima porque la policía en general tiene la tendencia a, cuando ve algún extranjero, cada tanto tiempo le pide los documentos y le hace algunas preguntas de rigor. Lamentablemente es algo que cuando uno averigua un poco y habla con la policía, ellos refieren que en este momento en este clima de pandemia, los índices de criminalidad entre los extranjeros en Japón han aumentado. Pero si nosotros los comparamos con las tasas de homicidios violentos que ocurren en los Estados Unidos, o que ocurren en Brasil, o que ocurren en México, o en otros países, realmente tenemos una situación que es de un clima en realidad bastante pacífico, y que nos permite, si bien existen, por supuesto, existen, como dije antes, algunos crímenes que tienen que ver con los crímenes de tecnología, es decir, fraudes o con tarjetas de crédito, o páginas que replican productos y solamente los cobran de determinada manera a través de depósitos. Uno tiene que ir al cajero automático y hacer el depósito a una cuenta, no se puede pagar con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Son estas clases de crímenes que existen, y también hay crímenes orientados hacia la gente mayor, el famoso, no sé si lo conocen en todas partes, el cuento del tío, es decir, alguien llama por teléfono y dice que es el hijo de la persona que atiende. Usualmente la persona que atiende se pone un poco nervioso, le piden algún dinero, y la persona que cae en esta clase de fraude es una persona adulta, tiende a ponerse un poco nervioso, se apura, hace un depósito en una cuenta y para terminar siendo estafado de esta manera. Pero la realidad es que en general la sociedad japonesa es una sociedad muy honesta, esa es la palabra, y eso se ve reflejado en la calle. Cuando uno pierde algún objeto de valor, inmediatamente le es devuelto. Si no es por correo, es a la oficina de objetos perdidos, o incluso el Koban, que son las pequeñas comisarías que existen cada tantos en muchos espacios en Tokio y en todo el resto de Japón, en los cuales se pueden retirar esos objetos. Bueno, les quería comentar esta situación en Japón, que es una situación, gracias a Dios, muy controlable, que hace a los crímenes. Prácticamente hay muy pocos crímenes violentos, existen, como no. Yo siempre digo lo mismo, los japoneses son seres humanos,
y por tanto pasibles de cometer actos delictivos. Pero en general sí tengo que decir, luego de mi experiencia de haber vivido en otros países por algún tiempo, que es una situación muy liviana en comparación y a las tasas de criminalidad que existen en otras latitudes. Les mando un saludo, espero que les haya gustado el video.